Dios ha sido bueno, amén. Dios es maravilloso. Él es maravilloso en todos los sentidos de nuestra vida. Es una realidad. Dios es bueno en todos los sentidos de nuestra vida. Y el deseo de Dios es bendecir nuestra vida. Hace algunos años recuerdo que mencionaba esta frase y me viene a la mente. Y es que el deseo de Dios es bendecir al hombre en todos los sentidos. Cuando Dios, antes de que Dios creara al hombre, dice la historia que Dios creó un huerto, porque Dios quería ponerlo en ese lugar para que fuera bendecido. Y en nuestros tiempos el deseo de Dios sigue siendo bendecir nuestra vida, y es por eso que Dios ha creado lugares como estos, lugares de adoración, de exaltación, porque Dios quiere bendecir tu vida aún en este tiempo, amén. Así que, chicos, yo creo en que Dios, el Dios que nos ha estado bendiciendo, es el mismo Dios que nos va a bendecir este día, amén. Y antes de hablarte, de entrar a la palabra, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos unos momentos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Yo sé que algunos estamos cansados, otros con sueño. Yo no sé cómo tú estés, pero quiero que cierres tus ojos unos momentos y pongas delante de Dios. Señor Dios Todopoderoso, hemos creído en tu palabra. Hemos escuchado de ti y hemos escuchado un mensaje agradable, un mensaje de bendición a nuestra vida. Pero creemos, Señor, que tú tienes algo más en nuestra vida para seguir avanzando en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú que tome el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, para que haya una palabra buena y fructífera en tierra fértil. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El día de ayer, recuerdo que estuvimos hablando un poco de la palabra. Y recuerdo que yo les mencioné algunas cosas y les mencioné que durante este tiempo yo iba a compartirle una serie de mensajes de una manera consecutiva. ¿Por qué de una manera consecutiva? Para lograr un objetivo más específico en nuestra vida. Y es que Dios quiere hablar y ministrar a nuestro corazón de una manera más trascendental, una manera que nosotros podamos entender y podamos ser transformados a través de su gracia y a través de su misericordia. Y yo recuerdo que les estuve hablando sobre la importancia de ser aprobados por Dios. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuántos estuvieron ayer? A ver, levanten la mano. Los que estuvieron ayer. Estuvimos hablando sobre la importancia de ser hallados, aprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos aprobados delante de Dios, entonces estamos listos para buscar lo mejor para nuestra vida. Porque el tema de este evento se llama aprobando lo mejor. Amén. Y vamos a aprobar lo mejor. Cuando hablamos de aprobar lo mejor para nuestra vida, hablamos de aceptar la voluntad buena y perfecta de Dios. Amén. Quiero que vayamos a nuestras Biblias. En el Salmo 143, Salmo 143, versículo 10. Un amén cuando lo tengamos, chicos. Salmo 143, versículo 10. ¿Estamos ahí? Vamos a esperarnos un momentito más. Salmo 143, 10. ¿Listos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es importante poder comprender que cuando hablamos de buscar lo mejor para nuestra propia vida, es hablar de aceptar la voluntad buena y perfecta de Dios. Porque nosotros como seres humanos podemos tener nuestra propia voluntad. Y es natural. ¿Por qué? Porque en nuestra esencia como ser humano, yo tengo una voluntad propia y esta es herencia de nuestro Dios mismo.
Porque somos hechos a su imagen, a su semejanza, y tenemos raciocinio, tenemos voluntad propia. Pero ¿sabe cuál es la desventaja? Que nuestra voluntad propia o nuestra voluntad humana está restringida. Como seres humanos estamos restringidos al actuar bajo nuestra propia voluntad. Es por eso que cuando buscamos hacer y aprobar lo que es mejor para mi vida, necesito yo hacer la voluntad buena y perfecta de Dios. Amén. Y es algo tremendo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque para yo seguir la voluntad de Dios en mi vida, yo necesito primeramente entender que la voluntad del hombre es una voluntad limitada, una voluntad restringida, que no puede hacerlo todo, que puede delimitarse, que puede quebrarse, que puede tener restricciones, limitaciones e incluso se puede quebrar la voluntad del hombre como voluntad natural. Pero sin embargo, si yo entiendo esta parte, que yo como ser humano no puedo hacerlo todo, voy a entender que voy a necesitar de un Dios. ¿Amén? Entonces, esto es sumamente importante, porque la misma Escritura dice: nada podéis hacer sin mí. Y son palabras de nuestro Señor. Nada podéis hacer sin mí. ¿Quieres aprobar lo mejor para tu vida? Necesitas incluirme en ella. ¿Quieres buscar lo mejor? Inclúyeme ahí. Y quisiera hablarte un poco acerca de esto. Y es que en nuestros tiempos la gente busca su propia voluntad y busca caminar bajo la misma. Y la ciencia de los hombres es una ciencia que está restringida. ¿Por qué te lo digo? Porque en la actualidad muchas personas se dejan guiar y se dejan caminar. ¿Por qué? Por la psicología, por sociología y temas como estos, que a veces lo cambian por la esencia de Dios. Y piensan que con sus propios pensamientos, con su propia ideología, pueden lograr las cosas, pero no es así. Porque la voluntad del hombre está restringida a un solo aspecto. Y quiero ilustrártelo de una manera interesante. Y me encanta que hoy tengo una mesa como esta, porque puedo ilustrártelo como quiero hacerlo. Te voy a contar una pequeña historia, así que pon un poquito de atención. Dicen que en una ocasión había un hombre. Este hombre dice que en una ocasión llegó a un restaurante muy elegante. Y dice que se sentó a un lado del restaurante, a una mesa así bonita como esta. Se sentó a un lado de la mesa. Y se sentó ahí y dice que de pronto llegó un hombre, un mesero muy elegante, ¿verdad? De esos que ustedes pueden ver con la mano atrás, una mano al frente, la frente en alto y caminando de esta manera, ¿verdad? Elegante el hombre. Dice que cuando iba caminando así, se para enfrente y le dice: disculpe, caballero, ¿le puedo ofrecer algo de tomar? El hombre, el mesero, wow, mis respetos, ¿verdad? Pero el hombre que estaba sentado en la mesa, muy contento y un poco nervioso, dice: sí, por favor, ¿me puede traer una taza de café? El mesero le dice, estando al otro lado, le dice: claro que sí, caballero, ahorita se la traigo, en un minuto se la traigo. Y el mesero se va y dice que prepara su tacita de café, pone el agua en la lumbre, acá suavecita, la pone con el café, la prepara, rico, sabroso el café. Lo trae en una bandeja, aquí lo trae el café en una charola, pone el café sobre la mesa y surge algo interesante. El hombre que estaba sentado en la mesa agarra la taza de café y se la arroja en la cara al mesero. Aleluya. De pronto el mesero agarra y empieza a limpiarse la cara, agarra y se empieza a limpiar la cara, ¿verdad? Y aquel hombre apenadísimo le dice: perdóneme, señor mesero, perdóneme, discúlpeme, por favor, qué pena me da, es que no puedo evitarlo, cada vez que veo una taza de café quiero arrojársela a alguien en la cara. Interesante caso, ¿no? Y dice que el mesero agarró su trapito, se limpió la cara, le dice: no se preocupe, señor, ahorita le traigo otra taza de café. Aquel hombre
El mesero nuevamente, con su mano en la espalda, ¿verdad? Va caminando, prepara otra taza de café, la lleva en la charola, el hombre muy elegante, y pone la taza sobre la mesa. Cuando pone la taza sobre la mesa, aquel hombre agarra la taza de café y se la vuelve a arrojar en la cara. Cuando se la arroja en la cara, vuelve a decir: perdóneme, discúlpeme, perdóneme, es que no puedo evitarlo. Cada vez que veo una taza de café, quiero arrojársela a alguien en la cara. Y se hizo un escándalo en el restaurante, un caos tremendo, a tal grado que llegó el gerente del restaurante, imagínense. Y ve la situación y le dice al Señor: discúlpeme, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Usted tiene un problema. Y el hombre apenadísimo le dice: es que, Señor, no puedo evitarlo. Cada vez que tomo una taza de café quiero arrojársela a alguien en la cara. Y aquel hombre saca su cartera, saca una etiqueta, le da la etiquetita, ¿verdad? Le dice: aquí está una tarjetita, se la da, se la entrega y le dice: mire, le voy a recomendar un excelente psiquiatra. Dice que este hombre se va. No estoy en contra de la psicología ni de aquellos que trabajan. Sé que hay cristianos muy buenos psicólogos que usan la palabra, pero estoy en contra cuando se cambia la palabra y se pone otra. Eso sí estoy en contra. Y dice que en esos momentos aquel hombre regresa al mismo restaurante, se sienta en la misma mesa, se sienta a un ladito, ¿verdad? Y dice que de pronto regresa el mismo mesero, Dios mío, el mismo mesero, y dice que se acerca al mesero muy elegante y le pregunta al Señor: disculpe, Señor, ¿le puedo ofrecer algo de tomar? Aquel hombre emocionado le dice: sí, por favor, ¿me puede traer una taza de café? El mesero lo ve bien, lo empieza a mirar. Dije: hombre, este se me hace conocido. Se rapó, pero sigue siendo el mismo. Dijo: no, hombre, dijo, se me hace conocido. Y le pregunta: disculpe, caballero, ¿sí fue ahí donde le dijo el gerente? Astuto el hombre, dijo: no, hombre, ya no me pasa 3 veces. Y le preguntó. Él dijo: sí. Y aquel hombre rápidamente le contesta, dice: no, hombre, dijo, sí fui. Me fui 6 meses de terapia. Aleluya. 6 meses, padre. Hombre, el mesero emocionado dijo: 6 meses aventó el hombre para curarse. Y del mesero dijo: no, hombre, ahorita se la traigo, no se preocupe. El mesero emocionadísimo, no, hombre, duró 6 meses. ¡Wow! ¿No? Emocionado, empieza a preparar el café bien contento, empieza a moverlo suavemente, feliz, con una sonrisota en la cara, lo agarra. Dijo: no, hombre, este hombre ya está curado, ya fue 6 meses, y la pone sobre la mesa. Cuando la pone sobre la mesa, aquel hombre agarra la taza y se la vuelve a arrojar en la cara. Y el mesero le dice: pues no, que ya estabas curado. Y aquel hombre le dice: sí, ya no me da pena. Porque la voluntad de los hombres está limitada. La voluntad de los hombres te dice: confórmate, tú eres quien eres y se acabó. Pero Dios te dice que en su voluntad hay cambio. En la voluntad de Dios hay una transformación. En la voluntad de Dios hay un cambio radical en nuestra vida. Porque esta es la voluntad de Dios. Mientras que la voluntad del hombre está restringida, la voluntad de Dios, buena y perfecta, trae un cambio radical, una transformación, donde el que antes era un borracho ya dejó de ser borracho. ¿Y nuestra sociedad qué dice? No, la voluntad del hombre está restringida. Es más fácil decirle que no le dé pena a que cambie, ¿verdad? Así que, hermano, tenemos que entender que nuestra propia voluntad como hombres, como seres humanos, está restringida. Está restringida. No podemos hacer mucho más, porque estamos limitados a una voluntad que puede ser corruptible. Sin embargo, la voluntad de Dios es tan buena y perfecta, y dice la palabra, nos enseña que la voluntad de Dios es tan buena que Dios desea
una transformación para todos los hombres. Dice que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios para tu vida son pensamientos de bien y no de mal. Dios busca el bien para ti, pero a veces nosotros buscamos el mal para nosotros también. ¿Verdad que sí? Porque dicen que, vaya la expresión, dicen que el único animal que cae en el hoyo 2 veces, tristemente dicen, que es el ser humano. Esa es la realidad, eso es lo que dicen. Porque nuestra voluntad está restringida. Pero si yo entiendo que la voluntad de Dios es buena y perfecta, entonces voy a desear hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura que en una ocasión Dios llamó a un hombre llamado Jonás para que hiciera una obra buena y perfecta, ¿verdad? Porque la voluntad buena y perfecta de Dios involucra la salvación de los hombres, así sean los más perversos del mundo. Mucha gente me dice: Isaí, ¿por qué Rusia? Digo, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? También necesitan de Cristo. También necesitan de Dios. Y esto es lo que te quiero enseñar, quiero hablarte esta parte. Dice la Escritura que en la voluntad humana de Jonás, en su voluntad limitada, él decía, no hombre, dijo, yo prefiero irme a Tarsis, yo prefiero irme a Miami, yo prefiero irme a Hawái de misionero que irme con los rusos. Yo prefiero irme para aquella parte que para irme para esta parte donde es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está limitada a nuestras emociones, a tantas cosas que nos restringen. Pero la voluntad de Dios es tan buena y perfecta. Y si entiendo que Jonás simplemente quería en su voluntad una justicia destructora para Nínive. Jonás decía, extermínalos, Señor. ¿Para qué haces misericordia? Extermínalos. A él no le costaron, ¿verdad? A él no le costaron, pues mátalos, cabos, ¿qué? No le costaron. Pero la voluntad de Dios era usar la vida de Jonás para cumplir su voluntad buena y perfecta para los hombres y poder llevar salvación a un pueblo perverso que era Nínive, y usar la vida de Jonás para que esto sucediera. Porque la voluntad de Dios va más allá de nuestras limitaciones. La voluntad de Dios va ya más allá de nuestros pensamientos, más allá de lo que yo puedo creer o pensar. La voluntad de Dios es buena y es perfecta. Aleluya. ¿Cuántos creemos que la voluntad de Dios es perfecta? ¿Cuántos queremos aprobar lo mejor? ¿Cuántos queremos lo mejor para nuestra vida? Y vaya que entregar tu voluntad no es tan sencillo, ¿verdad? No es fácil entregar la voluntad, ¿verdad que no? No es fácil, no es sencillo entregar la voluntad. Pero cuando tú entiendes que tu voluntad no es tan buena y comprendes que la de Dios es mejor, empiezas a vivir cosas diferentes. Hace algunos años, el Señor me llamó a los 14 años, lo mencionaba ayer, y yo viví una serie de etapas en mi vida. Recuerdo que una de las etapas de mi vida, recuerdo que en una ocasión, a la edad de como 20 años aproximadamente, yo pensaba irme a Australia, a la ciudad de Newcastle, con los de Young Wheat Mission, y esa era mi voluntad, esos eran mis pensamientos. Irme a aquella ciudad, empezar a estudiar parte, también tenía que ver con la Biblia, y quería hacer mi voluntad. Recuerdo que en ese tiempo yo empecé a prepararme, empecé a aprender inglés, empecé a juntar un poco de recursos de una forma natural, empecé a trabajar y empecé a juntar mis recursos porque yo deseaba irme a Australia. Y yo oraba a Dios. Jonás también oraba, ¿verdad? Yo oraba a Dios. Y recuerdo que Dios ya me había llamado a mí a Rusia, pero yo lo había dejado en el olvido. Y recuerdo que pasaron como 8 meses donde yo estuve preparándome, aprendiendo el idioma inglés. Estuve aprendiendo, estuve juntando recursos. Y en una ocasión, recuerdo que le pregunté a Dios, estando yo en la iglesia, era un día martes, lo recuerdo bien. Me senté en la parte de atrás, en una silla, y le dije a Dios, Señor, si tú quieres que me vaya a Australia, dímelo.
Pero dímelo ahora, no mañana. A mí dímelo hoy. Y ándale por bocón, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios habla y habla específico? Recuerdo que ese día llegó un predicador invitado que no estaba programado. Y ese día él predicó algo muy normal. No recuerdo ni lo que predicó. Pero recuerdo que cuando él terminó de predicar, antes de hacer el llamado al altar, se paró enfrente y dijo una cosa. Aquí hay una persona. En este tono lo hizo él, ¿eh? Él lo hizo exactamente en el tono que lo voy a hacer yo. Aquí hay una persona que ha decidido irse fuera del país. Escúchame bien. No es de Dios. No es el lugar, no es el tiempo, ni es la forma de hacer las cosas. ¿Entiende? No es de Dios. Aleluya. Cuando yo escuché esto, lo primero que hice es voltear a un lado. Dije, ¿a quién le estarán hablando? Sí, ¿no? Cuando tú no quieres aceptar la voluntad de Dios, ¿qué haces? Volteas a un lado y buscas echarle la bolita a alguien más. Es una realidad. Quieres echarle la bolita a alguien más. Y de pronto yo estaba así, dije, no hombre, estarán hablando a mí, estarán hablando a alguien más. Y empecé a buscar, no hombre, aquí ese quiere ir a Estados Unidos, ha de ser para aquel. Sí, es la realidad, ¿no? Y recuerdo que yo pasé al altar y estaba dudoso de lo que estaba pensando. Estaba dudoso, sinceramente estaba dudoso. Y no sabía si era para mí o no era para mí la palabra. Pero en esos momentos recuerdo que aquel hombre dijo algo más. Dijo, pero no te preocupes. No te preocupes. Que el tiempo de Dios para tu vida ha llegado. Y Dios ha preparado todas las cosas. Pero a mí se me olvidó eso, hermanos. Yo nomás escuché la parte mala y la parte terrible. Yo llegué a mi casa devastado, destrozado por dentro. Había edificado mi propio edificio. Había hecho mi propia voluntad durante mucho tiempo. Y estaba formándolo a tal grado que ya se veía coqueto, ya se veía bonito el edificio. Pero de repente viene la voluntad de Dios y dice, esta voluntad no sirve. Y la hizo pedazos. Cuando Él hace pedazos, mi vida cae en una situación terrible, algo emocionalmente devastado, pero surge algo. Al mes de que esto sucede, empieza Dios a trabajar bajo una voluntad diferente. Y empieza Dios a mostrarme cuál era su voluntad buena y perfecta. Porque Dios tiene una voluntad buena y perfecta y específica para tu vida. Recuerdo que el año que no me fui a Australia fue el mismo año que yo me fui a Camada, a la ciudad de Oaxaca. Y empecé a formarme como misionero. En aquel lugar yo estaba dudoso de muchas cosas, pero Dios empezó a trabajar en mi vida. Pasaron muchas cosas en mi vida, pero en medio de esas cosas que sucedieron con respecto a los años, hace un año aproximadamente, a mí me entregaron mi acreditación como misionero. Y recuerdo que cuando yo estaba ahí, yo fui a un congreso, algo así como este, de misiones, un poco más grande, mucha gente había. Y recuerdo que yo estaba ahí y a mí nadie me conocía y nadie sabía que existía. Muchos tampoco saben, ¿verdad?, que existo. Pero ahí estaba yo, en un rinconcito con una mesita. En esa mesa estaba solamente la bandera de Rusia, una muñeca que se llama Masha. Algunos ya conocen a mi hija Masha, ¿verdad? y estábamos ahí. Hermano, nadie se me acercaba. Nadie me pelaba, como dicen por ahí. Y recuerdo que estando yo ahí, un día estaba muy triste y le dije al Señor, Señor, yo no sé qué estoy haciendo aquí. No pasa nada. Pero de pronto un día al día siguiente llegó un hombre y me saluda y me dice Privyat, que significa hola en ruso. Cuando él se para enfrente de mí y me dice Privyat, yo me quedé embobado. Duré como 15 segundos en reaccionar. Y le contesté en ruso, le digo, Здравствуйте, как дела? Hola, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar y me dice,
Yo soy misionero y trabajo con rusos en Estados Unidos. Hermano, yo pensé que mi voluntad era mejor. Pero cuando vi que al mes de que me dieron mi acreditación estaba reunido con un grupo de misioneros rusos, entendí que la voluntad de Dios es buena y perfecta y es mejor que la mía. Dios tiene una voluntad perfecta para ti. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra, pero hay que entregarla para que se haga la mejor, que es la de Dios. Y es importante entender primeramente, hermanos, jóvenes, que nuestra voluntad está limitada. Tú puedes pensar lograr algo, pero lo que tú piensas lograr no se queda más que en solamente algo pequeño a comparación a lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, pero hay que entregar la voluntad. Amén. Y no solamente, chicos, es importante reconocer o entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y de forma general. Es importante seguir la voluntad de Dios en mi vida. No solamente es darme cuenta cuál es. Ahora que yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, tengo que empezar a buscarla, a permanecer en ella constantemente mediante la comunión con Dios. Si tú ya crees que la voluntad de Dios es mejor que la tuya y ya empiezas a conocerla, entonces es mejor que tú comiences ahora a empezar a trabajar en ella para que la obra de Dios comience a derramarse y comience a efectuarse en tu vida. Entonces, es necesario la comunión. Sí, hermanos, en todos los sentidos. Porque me pregunto yo, a ver, todos los que tengan novio o novia por aquí. A ver, nadie tiene novio ni novia, ¿verdad? Aquí todos son solteros, aleluya, gloria a Dios por ello. Los que tienen novio o novia sabrán que la comunión es importante, ¿verdad que sí? Y en una relación, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber muchas cosas importantes. Cosas como cuáles: la admiración, la adoración, las palabras bonitas, las palabras agradables, la de cariño, amor, precioso, ¿verdad? Las palabras halagadoras que le sueltas a tu novia, a tu esposa, ¿verdad que sí? ¿Son importantes? Sí, son importantes. Porque si no te la van a reclamar, tú nunca me dices cariño, ¿verdad? Entonces, ¿es importante? Sí, es importante. La admiración, la adoración es importante en una relación. Como también es importante el relacionarse en cosas en común. En común. Ah, no, pues a mí me gusta patinar, aunque me caigo, me la parto bien bonito, ¿verdad? Porque aquí en el malecón patinan, ¿verdad que sí? La otra vez que fui al malecón y que anduve en la bicicleta y dije, no, se me antoja patinar. Fui a mi casa, me compré unos patines y me la partí. Bien y sabroso, como no te imaginas. Y tú has visto cómo se voltean los carros, ¿verdad? Ahí en la Fórmula 1, bueno, algo parecido. Pero son cosas que tú buscas porque necesitas relacionarte con una persona, una pareja, ¿verdad? Pero además de esto, es importante también que la comunicación. Vaya, si no hay comunicación, ya me imagino a los dos, uno de un lado, el otro del otro, nomás. O como mandan los mensajes, una carita, ¿verdad? Otra carita de enamorado y ya. Pero no hay palabras. Y en la relación se necesita comunicación, se necesitan muchas cosas, e igual con Dios. Cuando hablamos de seguir la voluntad de Dios, estamos hablando de tener una comunión constante con Dios. Una comunión constante en la cual requiere adoración, requiere servicio y requiere oración. ¿Se fijas que tiene mucha relación con lo que estamos hablando? Requiere todo esto, es importante. ¿Por qué? Porque tú necesitas comunión con Dios. Porque en medio de la comunión tú vas a conocer cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios para tu vida. En medio de la comunión tú vas a saborear cada día la voluntad de Dios buena para ti.
Vas a poder experimentarla, la vas a poder hacer tuya completamente, de tal manera que vas a ver su esencia y la vas a poder tactar. Pero es necesario, ¿qué? Adoración. Levantar tus manos al cielo y decirle al Señor que Él es grande y poderoso, que Él es el único merecedor de la gloria, e incluso cantarle al Señor, cantarle alabanzas. En español o en ruso, como quieras, puedes cantarle. Puedes decirle que Él es merecedor de la gloria y cantarle y decirle: mereces la gloria. Puedes cantarle en ruso y decirle: Прихожу к тебе я, хвалою, чудес свой великий. И любовь Твоя славна, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, porque no hay nadie como nuestro Dios. Pero si no hay adoración, si no hay esa relación íntima con Dios, ¿cómo vamos a conocer su voluntad? ¿Cómo vamos a experimentar esa voluntad preciosa en nuestra vida? Porque es necesaria la comunión, es necesario el servicio en medio de la comunión. Yo convivo con Dios cuando agarro la palabra y empiezo a proclamarla a los que la necesitan. Yo comienzo a convivir con Dios cuando empiezo a involucrarme con lo que a Él le gusta, que es la predicación, que es la salvación de las almas, que es la adoración, que es la oración constante en nuestra vida. Tú puedes tener comunión con Dios. Tú puedes experimentar con Dios todo esto. Dice la Escritura que en una ocasión Dios habló a Ezequiel. Dice que le mostró un río que salía del templo. Dice que ese río salía de tal manera que se extendía de una manera muy interesante. Dice que después veía él cómo tenía que medir las profundidades. Dice que él entró primeramente y rozó solamente poco del agua. Pero le decía al Señor: métete más. Y cuando se metía más, empezó a llegar a las rodillas. Y cuando estaba en las rodillas, le dijo: métete más. Y empezó a meterse más, a tal grado que dice que ya no podía estar en pie, sino que tenía que nadar. Dice que era tan grande ese río que después pudo mirar cómo alrededor de él había árboles grandes y fructíferos, donde la hoja no caía, y había peces en medio del río para poder dar de comer a todos los pescadores. Había abundante bendición en medio de ese río cuando él se metió a la profundidad. Si tú quieres buscar lo mejor para tu vida, necesitas meterte con Dios. No solamente a las rodillas, no solamente ahí voy a experimentar algo. No, meterte a la profundidad hasta que veas la gloria de Dios frente a tus ojos y puedas experimentar ese río poderoso donde fluye la bendición, donde hay abundancia en todos los sentidos de tu vida. Porque en la voluntad de Dios vas a encontrar bendición. Porque cuando apruebes la voluntad de Dios para tu vida, entonces consigo estará la bendición más grande que jamás imaginaste. Yo no imaginaba estar hoy delante de ti. Yo no pensaba estar hoy delante de ti predicándote este día. Pero aquí estoy, porque esta ha sido la voluntad buena y perfecta de Dios. Porque yo no esperaba que si que me conocieran, solamente una vez había venido aquí, pero a Dios le plació traernos de nuevo. Porque cuando tú buscas la voluntad de Dios y te metes a las profundidades del Espíritu Santo,
y empiezas a buscar al Señor, empiezas a conocer lo que Dios tiene para tu vida. Y a veces lo que Dios tiene para tu vida, a veces va a sonar ridículo, pero créeme que Dios lo va a lograr. Hermano, yo jamás me imaginaba estar en medio de 45, de 50 rusos, en medio de ellos. Pero a Dios le plació que así fuera. ¿Y qué crees? No solamente me lo permitió una vez, sino que ahora, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de seguir trabajando con ellos próximamente. Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta para ti y para mí. ¿Quieres aprobar lo mejor? Aprueba la voluntad de Dios para tu vida. Acéptala para tu vida, renunciando a la tuya propia, para que la de Él fluya en tu corazón, buscando su presencia. Ponte de pie esta tarde. Ponte de pie. Ponte de pie. Si los músicos me hacen el favor, yo te voy a invitar esta tarde a que apruebes la voluntad de Dios. El día de ayer yo te hablaba sobre la importancia de ser aprobados por Dios para poder introducirte ahora a una aprobación ahora tuya hacia Dios. Ahora, para que tú puedas decir: yo renuncio a mi voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha buena y perfecta para mí. Yo te voy a invitar este día a que con todo tu corazón hables con Dios, reconozcas que tu voluntad está limitada, pero la de Dios es buena y perfecta. Y que buscándole en la comunión, en medio de la adoración, en medio de la adoración, en medio de la comunión constante, en medio de la oración, conocerás más sobre lo que Dios quiere contigo y quiere para ti. Yo te voy a hacer una invitación para que abandones tu lugar. Abandónalo un momento y acércate aquí. Yo sé que aquí vas a encontrar lo mejor para tu vida. Yo sé que delante de la presencia de Dios vas a encontrar lo mejor para ti. No hay otro lugar donde encuentres algo mejor. No existe, créeme. Muchos lo hemos buscado en otro lado y no existe. Ni en este mundo ni fuera de él. No hay una voluntad más buena que la de Dios. La de nosotros es quebrantable, es variable, e incluso a veces ni siquiera nosotros sabemos qué hacer con ella. Devuélvesela al que te la dio. Regrésale tu voluntad a quien te la dio. Regrésasela a Dios y dile al Señor: yo prefiero hacer la tuya, porque en la tuya habrá bendición, porque en la tuya aseguro mi victoria, porque en la tuya aseguro mi vida. Y dice la Escritura: el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si tú haces la voluntad de Dios, permanecerás en esta tierra, fructificarás en ella, establecerás aquí también, pero permanecerás aún en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Cuando haces la voluntad de Dios, permanecerás. Serás como aquel árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae. Pero para eso hay que entregarle el corazón a Dios. Hay que buscarle en la adoración. Hay que buscarle en la alabanza. Hay que buscar su presencia. Cierra tus ojos. Empieza a orar a Dios un momento. Empieza a orarle. Yo creo que Dios tiene una voluntad buena y específica para todos y cada uno de nosotros.